y tener mayor ojo, si ustedes quieren, énfasis o participación en la discusión que se da sobre determinados proyectos de ley. Por lo tanto, muy probablemente van a estar en las comisiones donde se discuten estos proyectos de ley que son de la agenda legislativa prioritaria. Entonces, es prácticamente imposible probablemente para un ministro de Estado, para un subsecretario y para los equipos estar en todos los proyectos, pese a que la SECPRES hace informes de todos los proyectos de ley que están en discusión. Pero para ministro y subsecretario la labor fundamental es hacer viable aquellos proyectos que el gobierno ha definido como parte de su agenda legislativa prioritaria, y en ellos se concentran claramente mayor los esfuerzos. Por ejemplo, hoy en día que estamos terminando la tramitación de los proyectos de la agenda legislativa de la OECD, que se considera una prioridad para este gobierno, los ministros y subsecretarios están particularmente dedicados a mirar cómo evoluciona esa agenda y hacer las conversaciones necesarias que haya que hacer, que eso es parte en el fondo de la dinámica que se da en el trabajo legislativo, que no necesariamente está en el papel ni en la ley, pero evidentemente hay que hacer ciertas conversaciones y ciertas negociaciones para persuadir a algunos parlamentarios de la bondad de un proyecto de ley determinado. Y que eso en el fondo se conozca y se establezca. Es muy importante lo que estás diciendo, y es muy importante tu pregunta, porque eso nos da un indicador de ver justamente dónde están las prioridades. O sea, para seguir las prioridades del gobierno desde la perspectiva de las comisiones, ver, observar cuánta intervención hay en las comisiones, de gente que va, ¿no? Con cuántos asesores van, si van con asesores. Eso te va dando una pauta del... Exactamente, las intervenciones. Muchas veces, además, ministros y subsecretarios, por ejemplo, intervienen sobre determinadas materias y sobre determinados proyectos en las comisiones, persuadiendo en el fondo las bondades o contando, cuando son mensajes en particular, contando aquellos elementos que son constitutivos, que están en la matriz o en la raíz, en el fondo, de la idea de legislar sobre ese tipo de temas, para poder persuadir al resto de los actores de, efectivamente, la necesidad de avanzar en ese tipo de proyectos de ley. Sí, más. ¿Puedo hacerte yo una pregunta? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, tú sabes que la aproximación de nosotros desde la academia muchas veces es un poco abstracta, digamos, y alejada de lo que pasa concretamente. Así que no te asustes por la pregunta que te voy a hacer. Está bien. Pero tú mencionaste en un momento el tema del veto, ¿no? Y yo te iba a preguntar si tú ves que hay como patrones con el tema del veto, si el veto puede ser usado como una forma de negociación entre el Ejecutivo y el Congreso, en el sentido de que el veto es tú lo dijiste muy bien, es una atribución sí, claro, concreta del presidente que lo puede usar. No obstante, lo anterior no lo usa siempre, sino que en determinados momentos lo usa, y el veto es como, en el fondo, como el anuncio de algo que va a pasar. Entonces, también puede tener una función disuasiva. Sí, por cierto. Entonces, claro, inducir comportamiento. Y en ese sentido te quería preguntar si tú observas como alguna recurrencia en el uso del veto que te llame la atención, o cómo se usa este instrumento en la práctica. Bueno, yo les comentaba en particular sobre este proyecto de ley del LOI, pero de alguna manera, el veto usado en este proyecto en particular sirvió para poder superar un problema que se había generado en la discusión en el Congreso entre ambas cámaras, digamos, en los desacuerdos que había entre ambas cámaras, y finalmente no llegar a buen puerto respecto a eso. Entonces la utilización del veto tiene que ver con esto. Yo creo, en particular, el veto efectivamente puede ser un instrumento a utilizar y que dé ciertas señales respecto a ciertas orientaciones también que en el fondo le quiere dar al presidente de la República determinadas materias y el gobierno en su conjunto. Sin embargo, yo creo que justamente porque estamos en un sistema político medianamente complejo, porque hay que ver también cómo se establecen los equilibrios al interior del Parlamento, cuáles son las posibilidades que tiene, por ejemplo, el gobierno construir mayoría y de poder aprobar otras iniciativas. Las iniciativas uno no puede mirar los proyectos de ley general, ni siquiera la agenda legislativa prioritaria del gobierno, como una cuestión aislada. Si uno establece o uno usa mucho el mecanismo de veto para determinados proyectos de ley, por ejemplo, uno corre el riesgo de que se empiece a generar conflicto en relación a otros proyectos de ley que son relevantes para el gobierno. Por lo tanto, es un instrumento que de alguna manera es un disuasivo, pero hay que tener muchísimo cuidado en utilizarlo. Y hay como un estudio permanente en el sentido de cómo usarlo, cuándo usarlo, o es más intuitivo.
Claro, lo que pasa es que muchas de estas cosas que tienen que ver con la toma de decisiones en general no son de manual, digamos. Claro. O sea, el análisis tiene muchísimas complejidades, entre esas, por ejemplo, las que les decía al final, los involucrados, quiénes son los actores, en definitiva cuál es el contexto político en el fondo en que nos encontramos, y de alguna manera eso indica también la posibilidad que uno tiene de usar un instrumento o no. Pero es eso, no hay un manual respecto a cómo se utiliza el veto. O sea, pero puede ser, ponte tú, que en un momento la presidenta esté como muy interesada en un proyecto y que no sale, que no se ponen de acuerdo y dice, ya, al final el veto. Claro, que sea por el estilo de ella. Es como, por ejemplo, la potestad reglamentaria del gobierno. De alguna manera, el gobierno puede, y la legislación puede ser sobre materias súper generales y todo reglamentarse, por ejemplo. O utilizar el mecanismo de decreto con fuerza de ley, que ya es una cosa bien excepcional, digamos, que es potestad del presidente de la República. Pero en general, la utilización de todo este tipo de herramientas tienen que ver, o sea, requieren necesariamente un análisis del contexto político que es mucho más amplio en el fondo que la materia específica sobre la cual estamos hablando. ¿Y eso se hace permanentemente, ese análisis del contexto político? Sí, claro. De hecho, el establecimiento de las urgencias, por ejemplo, no solamente tienen que ver con la agenda político-programática, digamos, que es súper relevante porque de alguna manera la agenda político-programática del gobierno está en las orientaciones generales. ¿Dónde partimos y dónde queremos llegar en términos de gobierno? O sea, cuáles son los logros finalmente que el gobierno quiere mostrar al final. Pero también tienen que ver con el análisis de la coyuntura específica que facilita que ciertos proyectos de ley en el fondo tengan posibilidad o viabilidad. Vuelvo a poner el ejemplo. En relación a la agenda anticrisis, digamos que se llamó, hubo un montón de materias o de proyectos de ley que en realidad en otras circunstancias muy probablemente habrían tenido mucha dificultad para ser aprobados. Sin embargo, en este contexto de crisis, donde todos los parlamentarios se alinearon en torno a la estrategia de, o sea, hay que salir para adelante con esto, hay que aprobar las iniciativas, porque en definitiva aprobar las iniciativas significa mejorar las condiciones en las cuales estamos enfrentando como país la crisis, y entonces esto se aprobó y las urgencias se establecen ahí. Entonces, la utilización de todo este tipo de mecanismos, urgencia, la potestad reglamentaria, los vetos, tienen que ver con una serie de factores que tienen que irse analizando permanentemente, digamos. Y por eso el trabajo que hace la SECPRE, no solamente la participación de la agenda legislativa, sino que todo el trabajo previo, lo que les contaba, por ejemplo, de establecer y de llevar al comité político la discusión de determinadas materias, que es parte de del trabajo que hacemos nosotros semanalmente, y hay todo un procedimiento para aquello. Identificar estas prioridades, establecer ciertas recomendaciones, analizar algunas otras variables del contexto político-social que a veces no son tan evidentes y que es relevante de considerar, son parte en el fondo de todo esto que tenemos que hacer para poder establecer cómo se hace finalmente la discusión de la agenda legislativa, qué instrumentos se utilizan. ¿Tienen más? ¿Sí? Cuando hablan de que preséntense para que Gloria las conozca. Interviene. ¿El nombre? Mi nombre es Catalina. Catalina. También es ciencia política, casi. Ya, estamos viendo, a mí me tocó la comisión de defensa del Senado. Entonces, cuando hablabas de que el Ejecutivo interviene en muchos proyectos de ley, pero ya se estudios como de todos los que se están tramitando, hablaste igual de que había ciertos ministerios que tenían como relación directa, o que eran más como del comité político.